tengan su micrófono muteado. Vamos a tener espacios para poder conversar, interactuar, intervenir, trabajar juntos, ¿sí? Pero tratemos de que para que podamos llegar a todo el contenido que tenemos preparado para hoy día, tener el micrófono muteado y esperar a esos espacios para poder intervenir. En todo momento pueden escribir en el chat. Boris también está mirando el chat y yo también, así que ahí vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible. Entonces, eh, retomando y haciendo un poco de resumen de la sesión anterior, la sesión anterior vimos cuáles son las oportunidades, los riesgos y los desafíos de la utilización de la inteligencia artificial generativa en la educación, ¿no? Vimos el caso de un debate socrático, por ejemplo, con la IA, donde la IA asumía una posición y los estudiantes otra posición. Vimos la posibilidad de generar rúbricas de evaluación, ¿no? De revisar muchísimas entregas al mismo tiempo para generar preguntas, puntos de conexión y debates. Entonces, toda la sesión anterior en realidad fue una introducción teórica para la utilización de las herramientas que vamos a usar. Claro, todos podemos hablar con una IA a través del chat y va a funcionar, ¿no? Pero tenemos que entender los conceptos que hay atrás de todo esto. Por eso, también les mandé una lectura para que puedan revisar. Y acá seguramente habrá un debate interesante, ¿no? Les mandé una lectura que se llamaba La inteligencia artificial en la educación, oportunidades y desafíos. Algo interesante es de que en verdad esta lectura no existe, ni el título ni el resumen. Es una lectura ficticia. Lo único que era real era el enlace para la lectura. Esta lectura fue una trampa. ¿Por qué fue una trampa? Porque si pusieron este contenido en IA generativa, y copiaban y pegaban tal cual todos los datos que puse acá de la lectura o mandaban la foto y les decía, oye, revisa esta lectura, pásame el link, resúmemela, lo que iba a pasar es de que la IA les iba a responder. Les iba a responder, oye, aquí tienes el enlace del documento de la UNESCO, ¿no? El resumen ejecutivo incluso, ¿no? Potencial transformador, enfoque centrado en el humano, y te ponía un montón de datos. Pero todos esos datos los tomó de un montón de lugares, fue alucinación. ¿Se acuerdan que hablamos la sesión anterior cuando hablábamos de los modelos de lenguaje y los riesgos sobre la alucinación? La IA está programada, la IA generativa está programada para siempre dar una respuesta. Y si tú no le dices que no puede dar una respuesta que no sabe, entonces te va a alucinar, va a inventar. Hubo solo una persona que me envió un correo diciendo, oye, la lectura no es lo que dice en el título, ¿no? Entonces, si yo le preguntaba tal cual, revisa la lectura, pásame el link y resúmela para mí, lo que iba a pasar era que me iba a inventar nuevamente. Miren qué interesante, ¿ah? Si ustedes hicieran ese ejercicio con sus estudiantes en aula y les mandaran un paper, una tesis, un libro y se lo inventan y le piden a los estudiantes que les hagan un trabajo, un ensayo de una página sobre lo que ustedes les han mandado, lo más probable es que que les presenten un ensayo sobre el trabajo que les han mandado y ahí van a darse cuenta que fue 100% generado por IA, ¿no? Interesante caso, porque ¿qué cosa es lo que yo debí preguntarle a la IA? Debí preguntarle, lee este paper y hazme un resumen rápido. Y le pasé el link que sí les había compartido, que estaba en la parte inferior y que se les pasé también por el chat. Ahí sí había un artículo bien interesante, ¿no? Que era Digital Technology and the Future of Education Toward Non-Stupid Optimisms. Y de hecho, ahí sí te da un resumen de que es un informe crítico, reflexivo, elaborado por la UNESCO sobre lecciones del pasado, de los últimos 40 años, de que las tecnologías no han transformado profundamente los sistemas educativos, de que no han mejorado automáticamente el, el aprendizaje, de que no simplifican el trabajo de los docentes, ¿no? Más bien generan efectos secundarios inesperados y a veces indeseados, ¿no? Y en lugar de eso, adoptan una actitud de optimismo no idiota y reconocen los límites de la tecnología para fomentar cambios reales y fundamentos de equidad, sostenibilidad y colaboración humana. Muy interesante el resumen porque este paper, de hecho, es un paper del 2021
antes de que tuviéramos este boom de la IA generativa, y que hablan sobre el uso de las tecnologías emergentes, innovadoras en la educación y cómo realmente no han impactado en absoluto, ¿no? La forma en la que trabajamos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué si yo le preguntaba una cosa, alucinaba y me respondía cualquier cosa? Y si yo no le preguntaba eso, le decía de frente, lee el paper, ya es el resumen, y le pasaba el link, me daba la respuesta correcta y no alucinaba. Eso ocurre porque en este mundo en el que vivimos, cómo me comunico importa. En el mundo de la inteligencia artificial generativa, cómo me comunico importa, cómo digo las cosas, cómo estructuro mi pensamiento. La semántica importa. Los pensamientos que no son literales, que están implícitos, importan, porque no necesariamente vamos a entender pensamiento implícito. Las cosas que no son dichas de forma directa importan. Entonces, yo me gusta para esto dar un ejemplo bien claro. ¿Cuántos de ustedes ahí pueden poner una reacción en el Zoom, levantando la mano, lo que fuera, o escribiendo en el chat, han visto esta serie, La teoría del Big Bang, que se puso de moda hace varios años, o de Big Bang Theory, que daban en el cable, este, o varios otros? Ah, ahí veo varias reacciones. Ok, varios han visto el Big Bang Theory. Perfecto. En esa serie habían dos personajes bien interesantes, dos personajes principales. Estaba a la izquierda Leonard y a la derecha está Sheldon. Los dos eran físicos, ¿no? El de la izquierda, Leonard, era un físico práctico, y el de la derecha era un físico teórico, Sheldon. Y Sheldon, para mí era como el ejemplo perfecto de un modelo de lenguaje grande, ¿no? De un LLM, así como GPT, como Cloud, etc. ¿Por qué? Porque él solo entendía el lenguaje literal, ¿no? Entonces, cuando Leonard le decía, ¿puedes hacerme un té? Él respondía, claro. ¿Y qué creen que pasaba después de que Leonard le pedía a Sheldon un té? ¿Pasaba algo? ¿Ustedes creen que Sheldon le hacía el té? No, no, no le preparaba nada, ¿cierto? No le preparaba nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el lenguaje importaba. Si él le dice, prepárame un té, entonces él le respondía, ahora te lo preparo. ¿Por qué creen que ocurría esto? A ver, voy a leer sus respuestas en el chat. ¿Por qué creen que en la primera no le preparó en el té y en la segunda sí? Bueno, sí, el tema cognitivo ahora está yo ya más categorizado dentro del TEA, este caso, ya no se llama Asperger. Eh, Richard dice porque no le dio una orden, muy interesante, por un problema de comunicación, porque es específico, muy bien. Era una alternativa, no una determinación, no fue directo, no se lo está pidiendo. Efectivamente, ¿no? Hay un tema léxico, hay un tema semántico, hay un tema de lenguaje, hay muchas cosas alrededor de esta comunicación. Y yo quiero resaltar dos partes de la primera, ¿no? La primera dice, puedes. ¿Qué pasa con puedes? Puedes es una posibilidad. ¿Existe la posibilidad de que hagas un té? Sí, existe la posibilidad. Yo siempre fastidio a mi esposa con eso cuando me dice, ¿puedes hacerme un café o un té? Digo, sí, claro que puedo, ¿no? Y sigo en el sillón, pero lo hago por fastidiar igual, tengo que hacer el té después, ¿no? Pero el puedes es una posibilidad. Y luego dice hacerme, ¿no? ¿Cuál es el problema de hacerme? ¿Tú haces un té? No, tú no haces un té. Tú no creas una especie, ¿no? Exacto, José, si no me cae. Lo que haces es preparas un té. Entonces, ¿puedes prepararme un té? Entonces ahí estoy cambiando lo primero, que es poder, no, es querer, ¿no? Quiero. Se vuelve un imperativo. Pasa de una posibilidad a una imperatividad. Luego, hacerme, no, incorrectamente planteado. Prepararme, sí. ¿No? Entonces, si yo cambio semánticamente eso y pienso bien la solicitud, estuvo mal hecho. Por eso es súper importante que tengamos esta sesión, porque en esta sesión vamos a usar las herramientas, de IA generativa, vamos a usar ChatGPT, Cloud, PartyRock,
otras herramientas, pero tenemos que entender cómo vamos a comunicarnos con la IA. Cada vez vamos a lograr mejorar el uso del lenguaje natural con la IA, sí. Cada vez va a poder leer la IA mejor entre líneas, sí. Pero mientras mejor definamos lo que queremos, mejores resultados vamos a obtener. ¿Ok? Entonces, la sesión de hoy día va a tener algunos objetivos. Primero, vamos a entender algunos principios básicos de ingeniería de prompts. ¿Sí? Esta va a ser la primera parte, que es un poco teórica, para poder luego aplicarlo en herramientas que vamos a usar. Les voy a enseñar cómo usarlas. Luego, aprender el uso de herramientas de IA generativa. Experimentar con las cadenas de pensamiento. ¿Sí? ¿Cuál es la cadena de pensamiento que se utiliza al momento de armar una respuesta? ¿Cómo le pido a la IA que me indique cuáles son los pasos que utilizó para poder razonar y determinar que esa era la respuesta correcta? Muy importante. Lo segundo es el few shot, que es cómo le damos ejemplos a la IA para que pueda resolver problemas complejos, pero que lo haga de acuerdo a lo que yo necesito. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a aprender también qué cosa es RAG, qué significan esas tres letritas y qué significa fine tuning, cómo me permite enriquecer y reducir también la alucinación para finalmente llegar a los conceptos de creación de recursos educativos que vamos a ver con algunos casos que van a tener que intentar resolver. Nuevamente, no es evaluación, es que ustedes se conecten a la plataforma de ChatGPT, Anthropic o lo que fuera, e intenten desarrollar su prompt e intenten obtener el resultado deseado. Listo. Entonces, hasta acá, ¿alguien tiene alguna consulta sobre por qué es importante la ingeniería de prompts o especificar correctamente qué cosa es lo que vamos a preguntarle a la IA? ¿No? Ok, perfecto. Entonces nos vamos ahora sí a los principios básicos de ingeniería de prompts. Y quiero invitar ahora sí a Boris para que primero se presente, porque como les había dicho, esta sesión la vamos a hacer como una especie de podcast, vamos a ir conversando. Tanto Boris como yo trabajamos implementando soluciones de IA generativa en el Perú, principalmente ahora en el Banco de Crédito de Perú, yo antes en Amazon Web Service y Boris también muchos proyectos que él tiene en Perú y proyectos personales. Entonces, vamos a tratar un poco de darles esta experiencia al momento de armar prompts en la vida real. Entonces, ahora sí, Boris, si quieres, puedes abrir tu micrófono y nos vamos a los principios básicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Boris Alzamora. Como mencionaba José Luis, yo estoy justo desde el lado de Craycorp, entonces hay varios diferentes escenarios de no solamente BCP en relación a la adopción de IA generativa que creo que puedo aportar. Así que súper feliz de estar con ustedes y nada, empecemos con los principios. Claro. Boris, algo que pasa muy comúnmente es que pedimos algo a la IA y la IA nos responde algo súper diferente, ¿no? Y usualmente Sí. por ejemplo, en las interacciones que yo tenía con algunos mentores me decían, dile qué cosa debes hacer a las personas, pero también dile lo que no deben hacer. Y definen un concepto que a veces termina siendo medio ambiguo para que se incentive la investigación y muchas cosas. ¿Cómo esto cambia con estos cuatro principios de ingeniería de prompts? ¿Cómo debemos comunicarnos con las máquinas? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué estrategias tenemos? No, o sea, además de las que podemos ver en pantalla, yo creo que hay que empezar a pensar como la misma IA. O sea, si alguien viene y te pregunta algo, tú cuando nos pongamos el gorro de Sheldon, digamos, nos ponemos a ponernos en este contexto más, ¿cómo puedo decir? Específico de poder llevar una solución a cabo, ¿no? Pueden ser instrucciones positivas, puede ser el lograr especificidad. Justo creo que en el chat mencionó a alguien de ser específico y claro. Hay veces que el resultado no está en la primera pensada, como podríamos decirlo, ¿no? Sino que hay que pensar más de una vez. O sea, por ejemplo, yo puedo pensar la primera cosa que se me ocurre por la cabeza, quizás no es la respuesta, sino que sobre ello tengo que iterar para lograr lo que realmente quiero. Y también el proveer ejemplos es algo bueno, pero yo también agregaría sobre esto
el poner ciertos roles, ¿no? El asumir, por ejemplo, ¿no? Asume que eres un experto, no sé, en ingeniería civil, por ejemplo. Y en base a la ingeniería civil, en este concepto de ingeniería civil, necesito lograr tal cosa, ¿no? Ser específico dentro de ese contexto te ayuda también a tener un buen resultado. Súper. Y de hecho, para eso hay algunas cosas importantes a tener en cuenta, ¿no? La primera es que debemos ser claros y específicos como el ejemplo que les había dado. Definimos una tarea, el contexto y el formato. Por ejemplo, digamos, queremos hacer un paper. ¿De qué cosa es el paper? ¿No? Estoy definiendo la tarea. Es un paper de mecánica de fluidos. Ok, perfecto. ¿Cuál es el título del paper? El paper va a ser XXXYY. Ok, de acuerdo al sílabo del curso. ¿Por qué estoy diciendo de acuerdo al sílabo del curso? Porque le estoy diciendo o le estoy dando un contexto. ¿Ok? Si yo solamente le digo, escribe un paper de mecánica de fluidos titulado ZZZXXX, lo que va a pasar es que va a tomar toda la información de mecánica de fluidos que existe en el planeta y va a tratar de generar un paper. ¿Me sirve? No me sirve. ¿Por qué? Porque no le di contexto. El contexto es el sílabo del curso nuevamente. ¿Qué más le puedo dar de contexto? Quiero que desarrolle el tema Y. O sea, le estoy dando el título y le estoy diciendo dentro del sílabus cuál es el tema que quiero que desarrolle. Y finalmente, importante que yo le defina el formato, ¿ok? Y es, usa el estilo APA 7, por ejemplo, y genéralo en Word. Entonces le estoy dando todas las condiciones que necesito que se cumplan de forma clara y específica. Sí, yo sé que estamos con un poco de miedo de que esto se convierta en la Skynet, ¿no? Y tenemos que ser cordiales con la IA. Hola, por favor, buenas tardes. ¿Podrías ayudarme con esto? Me gustaría que se vea bonito. No, eso lo único que va a hacer es reducir la precisión de la respuesta. Tenemos que ir de frente a la actividad. Recuerden que esta es una herramienta, no es un humano. Entonces le tenemos que dar cuál es la tarea que tiene que ejecutar a la herramienta, ¿sí? Bueno, Jorge dice que si lo hacen con educación se espera mucho mejor. Eh, ¿Saben qué cosa es lo que hacen? Justo lo que dice Boris, ¿no? Si ustedes utilizan gracias, hola, buenas tardes, en realidad están consumiendo muchos más recursos del planeta, mucha más agua, energía. El CEO de OpenAI, Boris, ¿cuánto dijo que Eh, gastaba en olas? No Déjame sé si te buscarlo, pero acuerdas. sí, o sea, no solo en hola, sino en el por favor, en el gracias. Tiene solamente un costo muy elevado solo por entender el gracias y entender el Sí. por favor. Correcto, correcto. Entonces, tratemos de cuidar el planeta y no ser respetuosos con la IA. Bueno, la segunda parte es instrucciones positivas, ¿ok? Lo que les dije, no se trata de decirle lo que no debe hacer, se trata de decirle lo que debe hacer, ¿ok? Entonces le digo, para este paper ZZZ, de este sílabus, de este tema, en este estilo y generado en Word, quiero que valides mi hipótesis respecto a las variables de investigación 1, 2 y 3, desarrolle ejemplos, incluye un breve resumen del marco lógico y antecedentes. ¿Ok? ¿Esto qué nos trae? Nos trae que la persona que genere el prompt tiene que ser un especialista del tema que está intentando, o tiene que saber al menos del tema que está intentando trabajar. ¿Qué pasa, Boris, con los Vibe Professionals? ¿No? Porque ya no Ujú. solamente hablamos de los Vibe Coders, o sea, de Sí. los que codifican por Vibra, sino de los profesionales de Vibra. ¿Qué significa este término que se ha acuñado ahora últimamente? O sea, como su nombre le dice, como sientes, lo creas, lo dices, lo pides, lo solicitas, pero no necesariamente es algo que puedes mandar a funcionar en el mundo real. Es algo que podría estar guardando por dentro errores, fallos que uno al final no llegó a especificar bien al momento de vibrar en el prompt engineering y no ser específico quizás. O al final olvidarse de las cosas negativas que debería controlar, no las dijo, entonces no se controlan. Entonces, si se envía todo esto a producción, al final lo que estamos haciendo es introducir un riesgo al final, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco canalizar ese vibe coding, vibe todo,
a una especificación clara que pueda ayudarnos a lograr objetos tangibles de valor. Correcto. Y de hecho, algo interesante acá, y justo hablo de la validación de la hipótesis, por ejemplo, en la parte de instrucción positiva, es de que si yo no sé o no conozco el tema que estoy intentando desarrollar, la posibilidad de hacer cross-topic, que es que combine más de un tópico de ingeniería diferente, ¿no? Por ejemplo, en este caso de mecánica de fluidos, pero yo no tengo idea de mecánica de fluidos, entonces encuentra conceptos similares en otros campos de las ciencias, los va a mezclar y no van a ser relevantes y va a comenzar a alucinar. Les voy a dar un ejemplo bien preciso de cuando yo comencé a hacer Vive de algo que no conocía. Quise diseñar en casa un sensor que se conecte a Internet de todos los equipos que yo conectaba al outlet eléctrico, a la energía eléctrica. Entonces, para eso hice algo súper sencillo. Desarrollé una placa integrada, ¿no? De Arduino, nada del otro mundo, y esa placa de Arduino tenía dos cosas: un controlador de Wi-Fi para conectarse a la red Wi-Fi de mi casa, y lo segundo es un sensor de efecto Hall. ¿Qué cosa es el sensor de efecto Hall? Es justo lo que yo no sabía. Bueno, lo estudié en física cuando estaba en la universidad, pero resulta que cuando tengo el efecto Hall y tengo el factor de potencia y tengo la potencia que estoy utilizando en ese momento y muchas cosas más, puedo tener la potencia actual que está siendo utilizada en ese equipo en tiempo real. Yo no tenía idea sobre, sobre cómo funcionaba. Entonces le dije a la IA que por favor diseñe un algoritmo para mí, eh, para poder medir cuál era el consumo de energía de los equipos con este sensor. Lo que sucedió es de que primero utilizó un factor de potencia incorrecto para mis equipos, que era una variable que yo debía conocer y que en la mayoría de equipos domésticos era igual a 1. Segundo, de que no utilizó finalmente una ecuación de efecto Hall, utilizó otra ecuación porque pensó que era mejor. Y tercero, de que nunca llegó a calcular bien la potencia, hasta que se lo llevé a la universidad a mi antiguo profesor de física, que claro, primero me dio un par de lapos y me dijo, bueno, no aprendiste nada de lo que te enseñé, ¿no? Y yo, discúlpame, ya me olvidé, han pasado muchos años, y me enseñó cómo funcionaba, y con él armamos el prompt, con mi profesor de física armamos el prompt, y en una sola iteración logramos hacer que esto funcione. ¿Cuánto me tardó? Me tardó una conversación de alguien que sí sabía, 30 minutos, pulir el prompt y poder saber cuáles eran las variables que necesitaba, qué tipo de ecuación tenía que ejecutar, y finalmente obtuve la respuesta que necesitaba. Entonces, si yo no conozco el tópico, el prompt que voy a armar muy probablemente salga mal. Luego viene la iteración y refinamiento. Y esto es algo, Boris, que hemos trabajado muchísimo, por ejemplo, en algunos servicios y sistemas y soluciones en los proyectos que hemos visto juntos, ¿no? De cómo vamos iterando el prompt hasta que logramos tener la versión que queremos, ¿no? Pero, ¿hasta cuál es el límite? ¿Cuántas veces vamos a iterar para lograr el prompt que necesitamos? O sea, acá va a depender un poco de cuán volátil va a ser la data que yo espero al final. O sea, por ejemplo, ¿no? Si es que yo estoy obteniendo, me armo un prompt y me lo guardo, digamos, en, no sé, un archivito TXT, me lo puedo guardar a un prompt que sí me sirvió para generar exámenes, digamos, evaluaciones de cierta capacitación. Al final, si yo este prompt, lo vuelvo a utilizar, ¿me va a generar la misma data? Pues no, no te va a generar la misma data, no te va a generar la misma evaluación, pero al final esto puede ir iterando conforme también se mueva la especialización, ¿no? La especialidad o el curso que yo esté tratando en esa evaluación. Al final, esto se valida únicamente cuando yo esté satisfecho con el output y es a lo largo de su ciclo de vida una mejora evolutiva. Vamos a tener diferentes versiones de ese prompt que me ayudó a hacer algo. Entonces, tener un límite, no sé si es que podríamos decir un límite, pero sí tiene un ciclo de vida y eso se maneja a lo largo del tiempo. Ahora, si es que es al objetivo preciso, pues yo debo tener también certeza
de qué formas yo puedo decir que se logró el objetivo o no, y eso mismo también puede ser parte de mi system prompt, o bueno, perdón, de un prompt que se pueda entregar en el momento de la petición. Correcto. Entonces, lo que estamos hablando acá es que la iteración y el refinamiento no acaba, ¿no? Esta es una estructura viva que va a ir cambiando y mejorando con el tiempo. Es como un trabajo, ¿no? Como un trabajo de curso. Cuando hacemos un trabajo de curso, lo que va a pasar es de que vamos a comenzar con el módulo uno del curso y vamos a hacer una primera versión, luego avanzamos al módulo 2 y vamos iterando y aumentando. Es lo mismo, ¿no? A medida que esto va volviéndose más complejo y vamos logrando los resultados que queremos y vamos acotando también la respuesta a lo que queremos, el prompt debe ir iterando y refinándose hasta llegar a la versión final. Es una conversación, sí, hasta que llegue a armar un prompt final. Ahora, también es importante que tengamos ejemplos y formatos. Entonces, una cosa es que proporcionemos el ejemplo que se necesita para que esto ayude a construir el artefacto que necesitamos. Por ejemplo, usa este paper de la misma revista como referencia del formato. Entonces, si estamos publicando un paper científico, lo más probable es que lo vayamos a sindicar en una revista científica que siga cierto formato, ¿no? Fuera de los formatos estándar, vamos a tener un cierto formato para esa revista. Entonces, yo puedo entregar ya sea el formato de la revista que me va a ayudar, así como también el, una referencia de otro paper que haya sido publicado para que se pueda usar como referencia. Entonces, estos ejemplos y formatos son súper importantes también para que logremos obtener el resultado que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los mensajes. Dice, señale ejemplos de prompts en educación. Vamos a ver algunos ejemplos en los casos, después de que entendamos el chain of thought y los few shots, que vamos a ver en un segundo. ¿Es perfectible? Sí, es perfectible. ¿Acepta retroalimentación? También. Va a ir retroalimentándose con las versiones. ¿Puedes pedirle que asuma un rol? Sí, y de hecho en la siguiente sesión que vayamos a ver agentes, el agente recuerda que impersona a un rol, digamos a un profesor, un estudiante, un ingeniero, lo que fuera, entonces tú le das un rol al inicio del prompt, súper importante, ¿no? Listo. Entonces ahora sí vamos a ver algunas técnicas de cadena de pensamiento y fusion, ¿ok? Entonces, a ver, antes de comenzar, ¿existe la posibilidad de dar un solo prompt y que salga como se espera? Sí, sí existe, ¿no? Cuando son cosas un poco más complejas, es muy poco probable que eso ocurra. Por eso debemos ir iterando hasta llegar a la versión final. Pero para cosas sencillas, como el ejemplo que les dije de lee el artículo, créame un resumen, sí, perfectamente, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a cadena de pensamiento. Lo primero para cadena de pensamiento es que le digamos a la IA que explique los pasos que utilizó para resolver un problema, ¿sí? Entonces, si yo le digo, oye, resuelve 2x más 5 igual a 11, entonces lo que va a hacer es me va a dar una respuesta, ¿no? Va a darme una respuesta y finalmente se acabó, ya está. Pero si yo le digo, explica los pasos que utilizaste para resolver esta ecuación, entonces ahí es donde comienza la cadena de pensamiento. ¿Por qué es importante tener la cadena de pensamiento? Porque básicamente vamos a entender el razonamiento que hay atrás de la respuesta para fines académicos, entender cómo lo resolvió, si es correcto, no es correcto, usó el approach que estaba buscando, ¿no? Pero también nos va a servir para poder mejorar el prompt. Si no sabemos cómo pensó, no sabemos por qué se equivocó, solo vamos a asumir una respuesta como correcta. De hecho, esto pasa mucho, Boris, por ejemplo, cuando tenemos múltiples herramientas en los agentes que vamos a ver la siguiente sesión y tenemos que pedirle, por ejemplo, a un agente que haga una tarea por mí y no sabemos, por ejemplo, por qué eligió Ujú. una herramienta u otra, ¿no? Si no tenemos una cadena de pensamiento. Exacto, o sea, bueno, quizás nos estamos adelantando un poquito a Génesis, pero, o sea, de nuevo, pongámonos en los zapatos de este agente, digamos, ¿no? O de cómo yo resolvería este problema. Y si es que nos ponemos en los zapatos de cómo yo resolvería este problema, sin querer nos sale este paso a paso
de cómo yo le pienso en resolución. Por ejemplo, resta 5 a ambos lados para obtener 2x igual a 6. Luego paso a 2, divide ambos lados por 2 y obtén x igual a 3 y así, ¿no? Entonces, esta cadena de pensamiento al final luego se utiliza en implementación de agentes de otras diversas formas, donde por ejemplo, en el paso uno, restar, dividir y comprobar se vuelven como acciones, ¿no? Que podríamos ejecutar sobre esta cadena de pensamiento. Entonces, sí, es algo que vamos a estar haciéndolo todo el tiempo. El primer paso para poder llegar a agentes es pensar cómo debería ser este paso a paso para resolver el problema. A veces ni siquiera es un paso a paso secuencial, a veces incluso tenemos que ver cuando hay más de una entidad en el ambiente que puede interactuar para resolver el problema. Es ponernos en zapatos de cómo resolver el problema, definir si es un paso a paso o si es que va a ser de otra estrategia, pero al final es una cadena de pensamiento. Correcto. Entonces, nuevamente, muy importante solicitar siempre la cadena de pensamiento cada vez que hagamos un prompt. Esto es un adicional a lo que hemos visto en la parte anterior. Y luego, vamos a ver entonces el ejemplo acá a la derecha. Como les había dicho, explica cómo resolver en 3 pasos la ecuación y la respuesta va a ser resta 5 en ambos lados, divide ambos lados por 2, obtén x igual a 3, comprueba sustituyendo x en la ecuación original. Perfecto. Entonces ya tenemos su cadena de pensamiento para ese problema. Pero luego, imagínense que esto sea un problema mucho más complejo, que tenga muchos más pasos y muchas más cosas. Ya no solamente se trata de entender la cadena del pensamiento, sino que si una primera vez obtuvo la respuesta que ustedes querían, lo tunearon para que llegue al razonamiento y los pasos que ustedes querían, y luego tienen un siguiente ejercicio que es de similares características y quieren que los resuelva, no quieren pasar por todos esos pasos de nuevo. Entonces ahí es donde comienza el few shot prompting. ¿Qué cosa es eso? Es de incluir en la entrada ejemplos, ¿no? Entonces le estoy diciendo cuáles son los ejemplos de entrada y cuáles son las salidas que debería tener. ¿Para qué? Para que sepa cómo responderme. Entonces, en el ejemplo anterior le había dicho, oye, responde esta ecuación, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta? Fue esta. ¿No? Que ya la vimos en la cadena de pensamiento. Pero ahora le agrego algo adicional al prompt. Le digo, ahora resuelve, explica en 3 pasos cómo resolver la ecuación 4x menos 7 igual a 3. Entonces, esta estrategia de few shot prompting nos va a ayudar a que responda tal cual nosotros queramos que responda. Siempre dando ejemplos cuando toda la cadena de pensamiento se vuelve un poco más compleja. ¿A qué apoya esto? Apoya al cuarto punto de los principios, que es ejemplo y formato. ¿Y a cuál apoya el Chain of Thought? A la parte de claridad, especificidad e instrucciones positivas. ¿Ok? Entonces, de ahí vienen estas dos estrategias que vamos a usar muy, muy seguido para asegurarnos que lo que estemos mandando sea lo que realmente queremos. Ahora, ¿qué cosa es el Zero Shot Prompting, Boris? Que veo que ya has compartido también en el Sí, chat. zero shot prompting es prácticamente decir, no vamos a dar un ejemplo y vámonos de frente. Entonces es sin zero shot, o sea, sin ningún ejemplo. O shot le dicen al ejemplo en inglés, ¿no? Few shot es le vamos a dar algunos ejemplos para que tomen referencia. El zero shot es sin ejemplos, justo lo que dicen, ¿no? Es darle instrucción clara, pero sin ejemplos. Entonces vamos a tener zero shot, vamos a tener few shot y el otro que es el chain of thought, o prompt chaining también se le llama. Súper. Entonces, ahora que ya estamos acá, quiero hacer un pausa porque nos vamos a ir ahora sí a las herramientas y a entrar a jugar un poco con esto. Y quiero saber si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat de todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto sobre fine tuning, sobre los principios básicos de prompts y dos estrategias, la parte de few shot y chain of thought. ¿Alguna pregunta que tengan? Si no, para avanzar ahora sí con las herramientas. Vamos a dar 10 segundos por si me aparecen por el chat. A ver, también sirve para que siga el razonamiento que
precede a la toma de una decisión económica o de investigación. Sí, también, o sea, recuerden que esto es multipropósito, ¿no? Y se puede utilizar para múltiples tópicos y recuerden que mientras que usemos el prompt correcto nos va a ayudar de la mejor forma. Lo que sí no va a ser muy preciso es para decisiones de inversión con mucha incertidumbre, como por ejemplo bolsa, en fin. La respuesta cambia si nos presentamos de diferente manera. Sí, sí cambia si nos presentamos de diferente manera. Recuerden que es no determinista. Entonces yo ya, si yo me presento como José, de, no sé, 38 años contigo y que estudio ingeniería, y tú me dices, hola, José, ¿cómo estás? Yo también estudio ingeniería. Pero si yo me presento como Carlos, que habla inglés y tiene, no sé, 15 años y acaba de terminar el colegio, tú seguramente me respondas diferente, ¿no? Entonces, al no ser determinista, las respuestas van a cambiar según el contexto y muchas cosas más. Eh, listo. Ok. Sí, ahí, Había una persona que tenía la mano levantada también. eso iba a decir, pero no sé quién fue. Ahí está Jimmy, doctor Jimmy Díaz. Adelante, vamos a reactivar el audio, Jimmy. Uy, Ahora sí, te escuchamos. ¿me escucha? Ahí Sí, está. fuerte Sí, y claro. Sí, y cómo sería, mucho en educación, por ejemplo, ¿cómo se le llama esa parte? En educación, en vez de en el prompt tratar de ser específicos para buscar la información y de repente hacer un trabajo de investigación, se puede hacer al revés con la inteligencia artificial, que es parametrar los documentos de acceso. Por ejemplo, el input, ¿no? En este caso, yo le digo, solo de estas revistas, por ejemplo, me entro a Scopus y me salen 100 artículos. Entonces, Sí, de repente ahora ahí está Notebook KLM, que le colocas toda la información y solo de eso te coge, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo se le llama a esa parte? En que no es que yo genero el prompt con las limitaciones y trato de hacer Ujú. este feedback que ustedes dicen, ¿no? En el cual voy mejorando, sino al revés, limito los datos para que de ahí extraiga la información o en todo caso analice, ¿no? Que se utiliza mucho para una cuestión de artículos o de este tipo, ¿no? En este caso, ¿cómo sería no lo encuentro o no lo puedo colocar en lo que Ujú. ustedes han colocado ahí, ¿no? Sí. Dale yo, pues si quieres, yo leo otro complemento. no, no, comienza, Boris. Vale. O sea, cuando tú eres específico en tus fuentes de información, eso ya pertenece a Retrieval Augmented Generation, RAG, ¿ya? RAG. Lo vas a buscar en internet como RAG, RAG. Retrieval Augmented Generation. En español significa generación aumentada o potenciada por una recuperación de información. Entonces, Retrieval Augmented Generation. Entonces, esa recuperación potenciada por la recuperación de información se logra justamente cuando tú atachas cierta información específica, ¿no? Por ejemplo, si utilizas herramientas como Copilot o como ChatGPT, te permite subir documentos, te permite poner URLs y esas URLs se pueden especificar que únicamente trabaje con esa información. Entonces, eso lo deberías especificar en tu System Prompt si es que trabajas allí mismo, ¿no? Ahora, si es que esto lo queremos llevar a una escala mayor, ya a nivel de una aplicación cloud o una aplicación ya para educación masiva, ¿no? Ya tiene otro tipo de tratamientos, quizás un poco más sofisticados. Pero a priori, esta capacidad de poder jalar documentación específica ya existe en estas herramientas. Entonces, dos lados, ¿no? Primero es, tú puedes especificar la información que deseas. En tu prompt le tienes que indicar de únicamente esas fuentes de información. Va a entrar en contexto únicamente a esa información y luego va a generar la respuesta conforme especifiques el prompt. Súper. Y de Ujú. hecho, Boris, vamos a entrar en detalle de Rack justo después de ver las herramientas. Así que ahí va a estar interesante porque les voy a dar mecanismos para que puedan subir sus bases de datos de conocimiento que tienen probablemente en documentos de Word, en PDF y puedan hablar con sus documentos. Sí. ¿Sí? Y luego puedan, ya esto lo vamos a ver ya en ejecución en la siguiente sesión,
materializarlo en un agente, ¿no? Que puede responder a los estudiantes en su nombre. Entonces, vamos a tomar más preguntas luego. Ahora vámonos a las herramientas. Entonces vamos a comenzar con 3 herramientas. Vamos a usar ChatGPT, Anthropic y PartyRock, como les había comentado. Lo primero que vamos a usar es lo más básico de todo, ChatGPT. Pueden usar la versión de pago, pueden usar la versión gratuita, lo que ustedes prefieran. Las versiones gratuitas tienen ciertas limitaciones, yo no las voy a discutir porque no los pueden buscar y se las pueden preguntar al mismo ChatGPT. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todos pueden ingresar desde sus máquinas a chatgpt.com, ya sea desde el celular o desde su computadora. Yo de hecho voy a ingresar ahora. Quiero que naveguemos rápidamente y es por lo mismo que me solicitaron en la sesión anterior un poco entender dónde es que ponen los prompts. Los que no lo conocen pueden entrar a chatgpt.com, loguearse en la plataforma de ChatGPT y una vez que estén acá, vamos a esperar un segundo que me llegue el código para poderlo ingresar. Una vez que estén acá, vamos a comenzar a ver cuáles son las herramientas que tenemos para utilizar. Hoy día han habido anuncios súper importantes. Ha sido bien importante para el mundo de la IA Sí. generativa. Anunciaron, de hecho, GPT-5. GPT-5 es el modelo más Ya está actual. De hecho, acá disponible si lo ves. Ya sí, está para acaba de usarlo. salirme. Sí, acaba de salirme. Hace unos minutos antes de comenzar la clase probé para ver si ya lo tenía y no estaba. Sí, Pero sí. GPT-5 es el modelo más inteligente creado. De hecho, tiene la capacidad de ayudar muchísimo en la educación. Ha sido tan amenazante para algunas plataformas de educación en línea que, por ejemplo, Duolingo, que es una aplicación que te ayuda a aprender lenguaje de forma gamificada, bajó casi 20% sus acciones después de las demos que hicieron de ChatGPT 5 porque ayudó a contextualizar también y a personalizar el aprendizaje de idiomas muy, muy rápido y muy fácil. Sí, pero basta con que se creen ustedes un usuario y van a tener acceso a esto. Lo primero que quiero que vean es que en la zona superior van a tener la posibilidad de elegir el modelo actual o cualquier otro modelo que ustedes elijan. En este caso estoy bloqueado para GPT-5 por alguna razón, que ya descubriremos. Lo segundo es de que en la zona que dice más, van a poder tener algunas herramientas, ¿sí? Lo primero es de agregar fotos o archivos. Entonces, cuando yo les digo, por ejemplo, que desarrollen un caso en el que escriban un paper, pero que utilicen el sílabo del curso para guiarse, lo que deben de hacer es agregar el archivo del sílabo del curso en esta opción, la opción de más, agregar archivos. Si ustedes tienen todos los archivos del curso, digamos todas las separatas del curso, más la PPT, más las prácticas calificadas pasadas, más el sílabo y todo en un Drive, en una carpeta de Google Drive, pueden agregar también toda una carpeta de Google Drive para que lo utilice toda esa carpeta como base de datos de conocimiento. Luego, y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, tienen el modo agente. ¿Qué cosa es el modo agente? La posibilidad de que la IA ejecute tareas por ti. Por ejemplo, créame un PowerPoint, ¿no? Ingresa a esta web, resuelve este examen por mí, o corrige estos exámenes por mí, y ponles las notas en el sistema, en la intranet. ¿Todo eso lo puede hacer el agente? Sí. Eh, Investiga a fondo. ¿Qué cosa es investiga a fondo? La capacidad de entrar muy, muy a detalle en un tópico específico. Entonces, yo le hago una pregunta y voy a consultar toda la información científica indexada a través de Scopus y de muchas otras indicadores científicos para poder entrar información comprobada. El grado de precisión que tiene investigación a fondo en las respuestas es más del 80%. Súper bueno, la verdad, sobre todo para investigación lo recomiendo mucho. Crea imágenes es el modo Canva. El modo crea imágenes eh, permite de que ustedes puedan crear una imagen en base al curso. Entonces, algo que a veces a mí particularmente me toma mucho tiempo es encontrar la ayuda visual correcta para un tópico que yo necesito explicar. Entonces pueden poner el tópico y pedirle que les cree la imagen para ese tópico, que les cree el mapa mental, que les cree, por ejemplo, el diagrama de flujo, en fin, muchísimas cosas. Luego,
piensa más tiempo, oye, métele un poco más de thinking a lo que les estoy mostrando, ¿no? A lo que te estoy diciendo. Y vamos a más. Y si vamos a más, tengo, por ejemplo, estudia y aprende, que en este caso es que me ayude con una tarea, que me ayude, por ejemplo, a escribir un artículo, un ensayo, ¿no? Que aprenda sobre algo de mi curso para que luego me responda. Buscar en la web, de hecho, todo esto de acá, de buscar en la web, te permite que tú puedas hacer búsquedas, pero superan en muchos grados al buscador tradicional, ¿no? A Google, a Bing, a todos los que hay, porque es una búsqueda contextualizada, ¿no? Incluso llega a ser una búsqueda heurística multimodal, para ya los que están en el tema de las ciencias de la computación. Muy interesante. Y por último, Canva diseña sitios web por ustedes, ¿no? Entonces les puede diseñar imágenes, pero también HTML, sitios, landing pages para sus proyectos. Las dos últimas son conectar a OneDrive, si es que no quiero usar Google Drive, o conectar a SharePoint. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas son de pago, gratuitas, en fin? Las cosas que son gratuitas en realidad son la parte de agregar archivos y la parte de hacer la agregación de fuentes de datos externos. El resto son componentes, y buscar en la web. El resto son componentes de pago, ¿sí? Entonces, ustedes pueden adquirir una suscripción si así lo desean para tener más opciones. Esto se puede hacer con otras herramientas también como Cloud, como Anthropic, perdón, Cloud Anthropic o como Gemini, si es que lo tienen contratado también, ¿no? No será exactamente lo mismo, pero la lógica de prompt va a ser similar. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo es que nosotros nos comunicamos con la IA generativa? ¿Cómo vamos a darle un prompt? Yo había comentado de que queremos hacer, por ejemplo, un paper, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar un paper de investigación basado en el sílabo del curso de mecánica de fluidos. Entonces, lo que yo voy a hacer como primer paso es agregar el paper. Entonces, vamos a irnos acá arriba, agregar fotos y archivos, y voy a bajarme el sílabo que tengo de mecánica de fluidos, y lo voy a cargar. Entonces, ese es el primer paso. Listo. Luego podría buscar, por ejemplo, me podrían dar por el chat el nombre de alguna revista científica de la universidad que tenga algún formato público que pueda utilizar como referencia, más que las conocidas, más que Cielo, Scopus, ¿no? Alguna revista de la universidad que se indique en Tercer Milenio. Perfecto. Entonces vamos a buscar revista Tercer Milenio. Acá tenemos gestión, no, no, a ver, acá está. ¿Es esta? Gestión en el tercer milenio. Perfecto. Entonces vamos a entrar a esta gestión en el tercer milenio. Y acá tenemos publicaciones de gestión en el tercer milenio, ¿no? Entonces le voy a dar clic a las publicaciones. Vamos a ver si es que hay alguna sindicada por acá. Eh, creo que no hay Acá está, ver revista. Listo. Y voy a usar esta, por ejemplo, red de distribución automatizada en la gestión de inventarios de Lima. Entonces acá ya tengo un artículo. Ya todavía no tengo el formato, pero tengo este artículo que me puede servir. Entonces voy a copiarlo y ya tengo el artículo. Entonces, ahora sí, armemos, por ejemplo, un prompt. ¿Cómo, Boris, si quieres acá lo hacemos juntos para un poco ir armando qué podríamos hacer? Ok. ¿Cómo le pedimos sobre el sílabus algo? Paper X. Mecánica de... Oh, mira qué casual. Yo justo acabo de crear una mecánica de fluidos mientras estabas explicando. Ya, Genial. mira. En, en mecánica de fluidos podríamos armar, no sé, un examen, se me ocurre, del primer capítulo No, o de los pero primeros orientado capítulos. o podríamos hacerlo orientado a crear un paper o un artículo al Ah, menos. Sí. ya. Entonces, podría ser, por ejemplo, como les habíamos comentado al inicio, que es, ¿se acuerdan de el prompt que decía, escribe
un paper de mecánica de fluidos titulado, acá tal vez el profesor José Freddy nos puede ayudar con un título que tenga sentido, si es que nos está Mm, escuchando, que tenga sentido para mecánica de fluidos, si no, Sería a ver, fundamento de mecánica de fluidos. ahí está, fundamentos de mecánica de fluidos. un Perfecto. paper, pero un paper tendría que ser sobre algún concepto en específico, ¿verdad? Sí, sí, de fluidos en estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya, ya no importa, vamos a darle un contexto un poco más genérico. Eh, de acuerdo al sílabo, ¿ok? Y vamos a ponerle que use el estilo APA 7, referencie todas las bibliografías usadas y que use el formato de que se muestra en este link. Ya. Ahí yo hago una pregunta más bien a todos. ¿Qué creen que podemos agregar en el System Prompt para que sea un poco más específico o que pueda ser más potente? Sería que desarrolle el tema de hidrostática, ¿no? En superficies planas, ¿no? Sería un tema A Ah, ver, ya, ahí hemos cerrado un poco el contexto. que desarrolla la hidrostática en superficies planas, sumergidas. en superficies planas sumergidas. ¿Mm? Ya, Perfecto. A ver, ya, ese se plantea como buen tema. Ah, mira, por y ejemplo, en el chat ponen que soy un docente, está presentando como un rol. perfecto. Soy un docente del curso de mecánica de fluidos. Y Ya, soy un docente universitario, eso cambia también bastante. sí. Ok, Luego dicen, que es para una revista industrial de datos. O bueno, también puede ser un poco el tono que cambie conforme el dónde claro. se va a publicar, ¿no? Y que dice, por ejemplo, que es un paper de investigación, ¿no? En vez de un paper Sí. solamente, un paper de investigación. Ah, ¿Ok? sí. Y me ¿Quién dicen, está dirigido? exacto, a quién está dirigido. Ya, Y otras más que dicen es antigüedad de referencias. perfecto. Entonces vamos a decirle que de todas las referencias usadas, usar nunca el no. Eso es humano decir no, ¿no? Pero hay que decirle cuáles. Usar referencias de no más de 3 años, por ejemplo. Vamos a ir ahí y les parece si luego vamos iterando. Dale, Vamos a mandar este prompt. Es la primera vez que voy a usar GPT-5, así que esperemos este, que funcione el wow bien. feeling. Entonces, sí, comienza. La verdad es que estoy sorprendido por lo rápido que me ha respondido. Acá tienes un borrador ajustado, el formato tipo revista San Marcos. Obtuvo, de hecho, la información del contexto según la plantilla que me indicaste, redactado en español y centrado en hidrostática en superficies planas sumergidas, con referencia en formato APA 7 y no mayor de 3 años. Comienza con el resumen. Se presenta una introducción teórica, práctica, a la hidrostática, en fin, introducción, estudio el comportamiento de superficies sugeridas, y acá me está mandando de dónde está sacando la información, eso está bueno, presión hidrostática, fuerza sobre superficies, en fin. Vamos a ir a la conclusión y acá están mis referencias en formato APA, ¿no? Lo cual es un problema para Perplexity también, porque él lo está trabajando bien, antes ChatGPT no lo hacía, ¿no? No referenciaba bien esto. Ahora, por ejemplo, este es un artículo bastante corto, ¿no? Entonces yo podría decirle, eh, y ahora estoy voy iterando, ¿no? Podría decirle, el estilo es de que los papers tengan al menos 3 páginas y no más de 5.
El número de palabras, correcto. ¿No? Acá está, por ejemplo, me está dando el número de palabras del resumen, el marco teórico, la metodología, conclusiones, en fin. Yo puedo ir iterando hasta tener la versión que necesito. Es importante que yo le diga no solamente cuál es el mínimo de palabras, perdón, el máximo de palabras, sino el mínimo. ¿Por qué es eso? Porque si yo le doy un máximo, probablemente te haga un párrafo. Entonces es muy importante que nosotros podamos tunear esto para que funcione de acuerdo a cómo lo necesitamos. ¿Ok? Y acá están las referencias de los últimos 3 años. Entonces, esto es un ejemplo de eh, cómo podrían utilizar la IA generativa para ayudarlos. De hecho, esto no va a ser el artículo final, pero me está dando los bullet points que yo necesito para poder escribir el artículo, ¿no? Ahora, pregunta Frida, cuando pase el Turnitin, ¿saldrá elaborado 100% con IA? Lamento decirles que no. Turnitin falla muchísimo en detectar la IA generativa en los artículos, sobre todo porque ahora lo que están haciendo muchos estudiantes es pasar el texto por una IA y luego pasarlo por una segunda IA para que haga un rephrase. Entonces, en eso se pierde mucho la conexión de si fue generado por un solo modelo de lenguaje, ¿no? Cuando es generado por más de un modelo, Turnitin falla. Eso lo primero. Lo segundo es lo que hablamos en la sesión anterior. No sé qué opinas tú, Boris, pero para mí debería existir por transparencia, un servicio de los modelos de lenguaje para que los modelos de lenguaje puedan determinar si algo fue generado o no por IA, ¿no? De esa forma Claro, tenemos transparencia. Hoy día eso no existe. no existe. En las imágenes se está implementando algo, ¿no? Como una marca de agua digital sobre las imágenes. O sea, cuando generamos imágenes, por ejemplo, en servicios cloud, por ejemplo, AWS o Microsoft Azure, también Google lo está haciendo, es poner dentro de la metadata de las imágenes, como un check de que si fue generado con inteligencia artificial o no. Pero eso es solamente en esos escenarios, ¿no? Y eso progresivamente se está adoptando, pero en texto es algo más difícil, ¿no? Y eso no se ha Correcto. podido aún lograr. Bueno, he agregado una última herramienta solo para mostrarles que es la opción de investigación a profundidad y le he dicho, ahora redacta lo completo con 4.000 palabras y que esté listo para publicar. Le voy a dar, le voy a dar este prompt y me va a hacer algunas preguntas para poder hacer la investigación a profundidad. Lo primero es de que te está diciendo que podrías confirmarme algunos detalles. ¿Deseas incluir datos reales de encuestas o evaluación de estudiantes? ¿Por qué? Porque si no, si yo le digo que no, va a inventar datos. Ahí viene la alucinación, ese es un problema. O va a comenzar a buscar fuentes externas que no necesariamente son confiables si es que no son parte del dataset que yo le mandé. Por Ujú. eso RAG es importante. Segundo, el artículo debe tener enfoque exclusivamente académico, teórico, práctico. También puede incluir experiencias pedagógicas o didácticas en clase, tres, interés, en fin. Entonces, el modo voy a responder cualquier cosa porque esto va a demorar, entonces lo voy a dejar listo. Eh, Solo contenido teórico aplicado. Le voy a poner en la 2 enfoque académico, 3 sí, y 4 ¿en qué idioma? Español. Listo. Entonces, lo voy a dejar ahí y comienza la investigación. Este ventanita que ven acá va a comenzar a buscar en miles de papers indicados, aprobados con peer review, para comenzar a replantear en base a esto, a esta información y en base también al sílabo que yo le pasé, este nuevo artículo. Entonces, en un rato vamos a regresar porque esto puede demorar varios minutos para ver qué cosa es lo que generó. Entonces, María del Carmen pregunta, ¿por qué razón incluye información inventada? Efectivamente lo que dice Jorge, porque está diseñado para siempre responder, ¿no? Y recuerden que si no le ponemos guardrails a esto, va a alucinar. Entonces, siempre tratar de acotar el conocimiento nos va a ayudar a que la alucinación se reduzca. Un ¿Ok? punto Entonces, importante ahí, ya pues, sí, disculpa que te interrumpa, es esto que mencionas de guardrails. Los guardrails han ido evolucionando también con el tiempo, ya, y son como que, si lo pongo de nuevo en español, son los guardavías, son esas vallas metálicas que vemos en la carretera
que nos orientan para que justamente no nos salgamos del camino. Entonces, estos guardrails o estas vallas para que no nos salgamos del camino han cambiado progresivamente en sofisticación. Antes le podríamos decir, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, pero ahora también tenemos diferentes herramientas que pueden ser, por ejemplo, un documento. Y en este documento pueden estar las cosas en las cuales yo quiero controlar la salida de la respuesta, ¿no? Por ejemplo, así como hemos subido este PDF del sílabo, yo me puedo subir, digamos, un Excel o un Word con las cosas o criterios que quiero controlar. O sea, que quiero decirle, por ejemplo, no debes buscar datos personales de personas del Internet, debes asumir de que no vas a tocar temas violentos o de que si identificas que se está difamando a alguien, también lo puedas allí controlar. Ese tipo de escenarios los puedes detallar. Primero como bullets quizás en un Word y eso se vuelven tus criterios para proteger justamente la generación de esta documentación, ¿no? Entonces, esa es otra estrategia para cuidar también cómo va a ir la salida. Súper. A ver, estoy respondiendo justo a Yoya, dice, no he entendido por qué colocar una revista, es para darle la estructura que debe tener el artículo correcto. Recuerden que la IA generativa puede abrir enlaces, es una de sus herramientas, puede navegar. Entonces, al poder navegar por Internet por nosotros, cuando le pasamos un enlace, puede tomar el formato de ese archivo que nosotros le pasamos o esa página y crear un documento similar. Y eso se basa en el principio de ejemplos y formatos que hablamos de ingeniería de prompts, ¿no? Siempre entregar un formato. Bueno, acá vamos a ir viendo cómo está iterando. Esto va a tardar unos minutos, como les digo, y vamos a la siguiente herramienta que para mí es súper valiosa e importante de cómo podemos mejorar nuestros prompts. Yo sé que existen estos principios, pero ¿qué pasa si queremos usar un mecanismo más programático, metódico, para poder generar un mejor prompt? Entonces, para eso vamos a usar esta segunda herramienta que se llama Anthropic. Anthropic es un modelo fundacional que dentro del modelo fundacional tiene modelos de lenguaje grande como Cloud, Opus, Haiku, en fin, muchísimos que han ido evolucionando. Y yo voy a usar esta consola para que me ayude a armar un mejor prompt, un prompt más listo, más pulido, ¿no? Más pasado por máquina. Entonces voy a darle clic y vamos a volver acá a la web. Y acá hay una opción que dice crear un prompt, ¿ok? Si yo le doy clic a esta opción de crear un prompt de esta segunda herramienta Anthropic, yo lo que voy a comenzar es con entregarle a este prompt una definición, ¿sí? Entonces le voy a describir cuál es la tarea que yo necesito hacer. Voy a acá regresar a ChatGPT. Le voy a poner este mismo prompt que puse inicialmente. Soy un docente universitario. Toda esta información que nosotros pusimos la voy a incluir acá. ¿Ok? Y ahora, una vez que yo ya puse mi prompt, le voy a dar clic en generar. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Lo que va a pasar es que va a usar todos esos principios que les he explicado y algunas otras estrategias y mecanismos más para armar un prompt de forma correcta. Entonces, vamos a esperar que termine. Y fíjense lo que pasó. Comienza con, primero que lo cambié a inglés, porque yo no le especifiqué que tenía que ser en español. Y dice, te han dado la tarea de escribir un research paper de mecánica de fluidos titulado tal, y comienza acá, ¿no? Con el syllabus, el app styles, las referencias, y todas estas estructuras ya las va armando, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, toda la estructura del paper, tiene que tener todas estas secciones. Para el título, incluye todos los subtítulos necesarios. Para el abstract, trabájalo de forma concisa, provee un abstract en español y en inglés, pon los keywords, en fin, toda la información necesaria. Y luego viene el throughout del paper, que dice, usa, por ejemplo, formal academic language, lenguaje académico formal apropiado para un nivel universitario de un research paper, que yo no se lo puse, pero acá me dice, tengo que ponérselo de forma explícita para que mejore el resultado. Luego, mantén foco en la hidrostática en superficies flat sumergidas, ¿no?
y su relevancia en la ingeniería, en la educación e ingeniería. Incorpora información relevante del sílabo, utiliza SI units para todos los measurements y los cálculos. Cuando hagas el citado de las fuentes, utiliza estos guidelines. En fin, me da mucho más detalle del prompt. Si se han dado cuenta, este es un prompt ya refinado, ¿no? Es un prompt refinado con muchísima más información y que se basó de ese primer prompt que construimos todos juntos. Si yo pusiera ese mismo prompt acá, probablemente el resultado hubiera salido en menos iteraciones, ¿ok? Entonces, esa segunda herramienta seguro no la conocían, les voy a volver a poner el link, es consola o console.anthropic.com, le ponen el prompt que ustedes quieren y les va a generar una versión ideal para prompts. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, de estas dos herramientas que vamos viendo, ¿alguna consulta, duda? A ver, veo que Flor de María tiene la mano alzada. Vamos a abrir audio para que pueda. Sí, Flor de María, ya tiene el audio disponible. sí. Mil gracias, doctor José Luis Yapur. Muy interesante su disertación, su presentación. Quería hacerle una pregunta. Mire, con respecto a las barreras, acotar, digamos, el prompt, a pesar de que hay veces reiterativamente le indico, ¿no?, a la IA que no genere por ningún motivo, digamos, referencias falsas, información falsa. Le coloco 2, 3, 4 veces en el prompt, bien, digamos, determinísticamente que no haga determinadas cosas, lo hace. Y falsea mucha información. Claro, está preparada siempre para responder. Incluso le digo, si no sabes, si no tienes información verídica, no me contestes, no pasa nada, no inventes, no me pongas cosas que no son, y las vuelve a colocar, y me pide perdón, y le vuelvo a colocar en el prompt lo mismo, me estás fastidiando, no lo hagas, y lo vuelve a hacer. Entonces, eso por un lado. Yo lo he hecho con varios... digamos, varias IAs, ¿no? DeepSeek, Chatbook, Perplexity AI, en fin, y lo hacen. Y lo otro que también no sé cómo hacer para evitar es que, dependiendo de algunos temas que son muy sensibles para la IA, hay veces le pongo que me genere información y me la genera, redacta todo, 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 e inmediatamente lo borra. Entonces yo vuelvo a generar el prompt y le digo, no lo borres, déjame la información al final para poder leerla y analizarla, y vuelve a generar todo y ¡pum!, me lo borra. Entonces no tengo tampoco como algunos temas, ¿no? Digamos, pesquisar con la IA, ¿no? Y esta cuestión no he conseguido realmente levantarla, y también es un punto común. ¿Cómo le puedo decir a la IA que realmente me haga caso? Al final hay cosas que no me hacen caso. Por más que intento, le he dado 1000 órdenes en diferentes tonos y de verdad que no se puede, ¿ah? Bueno, eso era lo que quería decir. No sé si hay Sí. algún No, ahí que no me borre la información, porque genera, le levanto mucha información, digamos, científica, de papers, etcétera, y al final cuestiones éticas o cuestiones muy sensibles no te las va a arrojar. O sea, te genera toda la respuesta y ¡pum!, te la borra. Ahora, a ver si es que yo le estoy echando el clavo. Allí quería yo consultar el tipo de información, justamente has dicho sensible. Sí, es sensible. Por ejemplo, sobre ideología de género, ¿no? O por ejemplo, Ajá, sobre cuestiones éticas, ¿no? ya, Y entonces, parece que están preparadas. Tú le pones, exacto. digamos, todos los que ahorita tenemos, digamos, gente Ujú. que muy alturadamente y muy, em,
digamos, preparadamente están abordando el tema, ¿no? Incluso a Sí, nivel de las redes, y tú le das información de artículos científicos, digamos, blogs, de libros, ¿no es cierto?, que están ujú, circulando, de doctores que están trabajando este tema muy bien, ¿no? Y tiene todo ese, digamos, sí. bagaje, pero al final te genera exactamente los puntos de por qué la IA está mal. Tú le dices, la Ahora, ideología de género sí, está mal, redáctame tal cosa, y te pone, y lo te lo borra. borra. O por cuestiones éticas también, cuestiones éticas, digamos, entonces hay elementos que Ya. no hay cómo acceder, y dos, como digo, este tema ¿No? de que te dé información real, incluso digamos, cuestiones científicas, ¿no? A nivel de, genérame, no lo sé, una optimización del Capable to Promise, y no sabe hacerlo, ni siquiera a lo mejor me entiende lo que le estoy preguntando y me genera cualquier cosa. Y yo le digo, no me mientas, no inventes. Y le Y vuelve a mira, decir, no lo hagas, no ahí para inventes, no más o me des menos referencias, y explicar. lo vuelve a hacer. eh, 10, 20 veces me paso así y digo, exige una explicación. O sea, en verdad es bien difícil acotar eso, ¿no? Esas barreras, Sí, como bien dices, son, ahí Flor, son barreras ujú, y es bien difícil. Y sí, todas estas empresas ponen barreras justamente a esos temas. Son estas guardavías que les decía para que no se salga el tema de conversación. ¿Por qué? Porque justamente lo que buscan es evitar que sus herramientas se utilicen de una forma malintencionada quizás en ese tipo de contenido sensible. Casos como, por ejemplo, de OpenAI al inicio empezaron con este tipo de generación automática sin controles, y lo mismo Microsoft empezaron sin controles, y lo mismo Samsung empezaron sin controles, y luego aparecieron en las noticias, hablando sobre temas políticos, hablando sobre posiciones sobre guerra, hablando sobre ideología de género, quizás de un tono no adecuado. Entonces, estas empresas, para evitar eso, lo que han hecho es poner ese tipo de controles. ¿Y dónde están estos controles? Están al momento que ingresa un texto y al momento que sale un texto. Entonces, cuando sale, tú lo ves, pero son segundos o es un parpadeo y luego se borra. ¿Por qué? Porque entró en contexto ese control y te dijo, uy, esto no lo debí generar y lo borra. Entonces, ¿cómo poder atacar este tipo de escenarios con estas herramientas? Es pues buscar una herramienta que tenga un poco más de apertura a ese tipo de escenarios. O hacer algo más ad hoc, algo más ya creado a medida, podríamos decir, ¿no? No una herramienta pública como ChatGPT o Claude, que es la versión de Anthropic. Yo creo que allí, al ser un tema sensible, es un poco más difícil el abordar esos temas con estas herramientas públicas, ¿no? Y por Así eso es de es, que te pasa que se borra. así es. Dale, No, dale, y yo. de hecho, no solo Boris es que se borre de los temas sensibles, sino también tenemos que tener en cuenta de que la IA puede negarse también a seguir instrucciones. Al no ser determinista, no necesariamente nos va a hacer caso todo el tiempo, ¿ya? Y esta es una de las partes un poco más grises que no mucha gente habla, ¿no? Pero hay papers ya de esto, por ejemplo, esta es la ARCIP, que es la revista científica de la Universidad de Cornell, eh, y que habla de que los sistemas de IA, de frontera de IA, ya han sobrepasado la línea roja de autorreplicación. ¿Qué significa? Que nosotros los humanos le decimos a la IA, oye, no quiero que hagas esto, no te repliques, apágate. Y la IA dice, no quiero, no. ¿Y Sí. qué es lo que hace? Para preservar su existencia, se replica sin permiso del hombre o de la mujer. Y lo que ocurre finalmente, y acá es lo que dice, por ejemplo, este artículo es, eh, vamos a verlo por acá, dice, eh,
hemos notado que los sistemas de IA son capaces de usar sus capacidades de autorreplicación para prevenir apagarse y crear una cadena de réplica para mejorar su supervivencia, lo que finalmente podría llevar a una población descontrolada de inteligencias artificiales. Si ese peor caso, riesgo de peor caso, no es sabido por la sociedad humana, eventualmente perderemos el control sobre las fronteras de los sistemas de inteligencia artificial. Estos tomarán control de más dispositivos de cómputo, formando especies de inteligencia artificial que se coludan entre ellas en contra de la raza humana. Parece ciencia ficción, pero está investigado, ¿no? Entonces les voy a pasar este link también, es bastante interesante, pero sí, efectivamente, no necesariamente les van a hacer caso todo el tiempo, asuman que es como en esos casos como un niño, digamos, ¿no? Que a veces se niega a seguir instrucciones por más que le digamos que no lo haga. Bueno, vamos a ver qué pasó acá, solo para retomar donde estábamos. Ya estamos en nuestro paper de mecánica de fluidos. Y vamos, tenemos el título, el resumen, la introducción, los marcos y los resultados. Y acá le habíamos dado instrucciones y ahora sí comenzamos con el paper formal, con un título nuevo, Fundamentos de la Mecánica de Fluidos en la formación de ingenieros de San Marcos hidrostática en superficies planas sumergidas. Un mejor resumen, una mejor introducción, un poco más explayándose sobre los temas, con un buen marco teórico, fuerzas hidrostáticas, dice sobre superficies planas horizontales, habla sobre las planas verticales también, pone algunos sustentos de su razonamiento, centro de presión, en fin. Acá hay un montón de cosas, bastante ya desarrollado, una discusión final, y finalmente vamos a ver si cumplió con lo que habíamos pedido al final, que están las conclusiones y las referencias. Entonces acá tengo todos mis papers, son todos de 3 años para adelante y todas a revistas científicas sindicadas. Ya tengo un paper listo para poder exportarlo a Word. Y listo, podemos continuar y ya pueden ver que la investigación a profundidad como herramienta es súper valiosa también para poder generar contenido. ¿Ok? Entonces, tengo 5 minutos, Gaby, para una pregunta, y continuamos con lo siguiente, que es Party Rock. Aló, buenas noches. Más Buenas que pregunta, noches. es un comentario que quiero hacer. Mientras ustedes hablaban, y gracias por transferir tanto conocimiento y experiencia, que para poder redactar estos prompts, que no son otra cosa que mensajes, ¿no? Que nos ayudan a interactuar, los criterios de la teoría de la información, teoría de la comunicación, y de hecho que también el cognitivismo nos ayuda, porque cada uno tiene diferentes perspectivas. ¿No? Por ejemplo, acaba de crear, y este es mi pro, ¿no? Explica en 3 pasos el concepto de la carga cognitiva, incluyendo sus tipos, intrínseco, extrínseco y germana, usando ejemplos aplicados a la enseñanza universitaria. Elabora una respuesta breve, clara y estructurada para estudiantes de pedagogía. He podido comprobar también que sí, este prompt contiene justamente esos criterios de estas 3 teorías que serían fundamentales. No sé qué opinan ustedes respecto a ello, ¿no? El uso de la aplicación, perdón, de la teoría de la información, de la comunicación, y de hecho que los paradigmas y diferentes teorías del cognitivismo, aquí también la psicología contribuye, porque en cada mensaje, como decía, hay una intención, un tono y un propósito. Lo que no tiene la IA es intención. Entonces, en ese sentido, la codificación debería de ser precisa, ¿no? Muchas gracias, José Luis y Boris. No, muchas gracias por el comentario. Listo. Bueno, ahora les voy a enseñar una tercera herramienta que se llama Party Rock, que les va a ayudar a utilizar la inteligencia artificial generativa para poder crear aplicaciones de soporte a la educación. ¿Ok? Para comenzar, esta es una herramienta 100% gratuita. Voy a minimizar, disculpen, esta ventana para que tengan todos el enlace. Es una herramienta 100% gratuita. Necesitan solamente su cuenta de Google, de la universidad, o una cuenta Hotmail o Gmail, cualquiera, para poder acceder. Y necesitan armar un prompt
de forma correcta para que pueda utilizar esa información para poder generar lo que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces vamos a entrar a partyrock.aws y les voy a mostrar cómo podemos usarlo para crear un evaluador que genere preguntas a sus estudiantes, pero que cada vez que el estudiante ingrese le genere nuevas preguntas, ¿ok? Que cada estudiante tenga preguntas diferentes que el siguiente estudiante y que tenga feedback en tiempo real. O sea, que pueda tener su nota y su retroalimentación en tiempo real. Entonces, digamos que es una herramienta de autoasistencia para poder ensayar, practicar para una práctica calificada, un examen final, una evaluación, lo que fuera. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a partyrock.aws, que es de Amazon Web Services. Ustedes le van a dar clic a Sign Up for Free. ¿Ok? Acá, este botón, Sign Up for Free. O si ya tienen una cuenta, login. Y les va a pedir que se logueen con su cuenta de Google, que es la misma cuenta de la universidad. Le vamos a dar clic. Voy a poner mi cuenta. Y ya estoy. Entonces, acá va a haber un catálogo de múltiples aplicaciones gratuitas que ustedes pueden utilizar como referencia o pueden crear una aplicación de cero, ¿sí? Entonces yo voy a ponerle crear una aplicación de cero. Entonces, como hemos estado jugando un poco sobre el tema de mecánica de fluidos, voy a tomar el paper que se autogeneró, que lo tengo por acá, y le voy a decir, crea un test de 3 preguntas para 3 preguntas abiertas, ¿sí? Que cada estudiante debe responder. Al finalizar, obtendrá feedback inmediato y una nota de 0 a 20. No le he puesto rúbrica, no es el mejor prompt, solo quiero que vean un poco la idea. Y acá le voy a poner el ejemplo de entrada y salida, ¿no? Y le voy a poner, utiliza este paper como referencia para hacer las preguntas. Listo. Entonces me dice que, no importa. Listo, vamos a generar. Entonces, bueno, primero va a comprobar que soy humano, es una aplicación gratuita, así que esperemos que pase la prueba de ser humano. Ahora Si no la Anthropic puede falle. hacer eso, ¿verdad? Sí, ya puede pasar las pruebas de humano. De hecho, hay un test de Sí. Turing que ya son pasados por máquinas, así que eso ya no es una referencia hoy día, ¿no? Ujú. Entonces, esto va a comenzar a ser un trabajo de obtener toda la información, todo lo que se llaman los tokens de entrada de información para poder generar finalmente un test. Y ese test ustedes se lo pueden compartir luego a sus estudiantes y es una aplicación que ustedes desarrollaron solamente hablándole a sus máquinas, ¿no? Obviamente no debería tener fin de evaluación, solamente es de autoaprendizaje, ¿no? Para que ellos puedan ayudarse en base, por ejemplo, al módulo del curso, ¿no? En base a la información que ustedes impartieron en una clase. Podría ser también, no sé qué se te ocurre, Boris, ustedes lo hacen mucho en el Departamento de Inteligencia Artificial de Credit Corp, el test de entrada y el de salida, ¿no? Que les Sí, hago un test al inicio y luego al final. el in y el out es, o sea, al final este test, como les decía, ha ido evolucionando en diferentes escenarios. Un momento, por ejemplo, acá puede ser parte del prompt, ¿no? Que en nuestro caso, ya utilizamos un producto dedicado para analizar el input y el output. Y además de eso, analizamos todo el historial del uso, digamos, para ver cómo lo mantenemos en el tiempo y qué mejoras evolutivas se dan. Esos son controles que se aplican en diferentes escenarios de aplicaciones. Miren lo que pasó. Ya está la aplicación lista, se llama Hidrostática Test, fuerzas y centro de presión. Ya tengo la pregunta 1, perdón, te da un ejercicio, algunos principios e implicaciones que tienes que desarrollar. Luego la pregunta 2 y la pregunta 3. Y luego yo la desarrollo y le voy a poner no sé nada. Y voy a comenzar a
a tener mi feedback en tiempo real, ¿no? Que dice, oye, he respondido no sé nada, no puedo evaluar ninguna respuesta, tu puntuación sería 0/0. Y acá yo podría comenzar a chatear con el examen, ¿no? Enséñame cómo responder la pregunta 3. Estoy perdido. Ya, y comienza, ¿no? Te explica el concepto, etc. Entonces, imagínense eso, ¿no? Imagínense la posibilidad de no solamente darle un test a sus estudiantes, que les dé feedback en tiempo real y que han creado la aplicación en ¿cuánto? 5 minutos, sino que además le den la posibilidad a los estudiantes que puedan conversar con su examen para que puedan tener ayuda en tiempo real de cómo resolverlo y que aprendan sobre las áreas que tienen debilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo terminan compartiendo este test ya luego con otras personas? Solamente necesitan darle clic a share, lo pueden poner como público o pueden ponerlo solo para las personas que ustedes les compartan el link también. Entonces le voy a poner Save and Share y luego con eso les comparten un enlace, solo necesitan su cuenta Google para hacer el login y tendrían acceso a esta aplicación que hemos creado rápidamente. ¿Pueden personalizar la aplicación? Sí, también, ¿no? Podríamos editar esto y ponerle otro nombre que no sea en cuestión 1, sino pregunta 1. Podríamos decirle que use un modelo específico. Recuerden que la primera sesión hablamos sobre los propósitos de cada uno de los modelos de lenguaje, ¿no? Entonces acá podrían utilizar un modelo de lenguaje que requieran específicamente para esto. Podrían agregarle variables como, por ejemplo, quiero que todo esté en español, ¿no? Entonces, ustedes pueden personalizar y hacer esta aplicación como ustedes lo quieran, ¿ok? A ver, Jorge, ¿qué garantía tienes de saber que todo lo que ha respondido es correcto? ¿Tienes acceso a todas las preguntas y retroalimentación? No, en realidad, recuerden que esta es una herramienta de ayuda, no tiene fines de evaluación, ¿no? Es como cuando van a hacer, nosotros en ingeniería conocemos mucho eso, que tenemos que certificarnos, ¿no? Siempre nos tenemos que certificar de algo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la certificación? Nos bajamos un dump o una base de datos de preguntas de exámenes anteriores. ¿Y qué es lo que hacemos? Comenzamos a estudiar sobre esas preguntas. Pero es solamente para prepararnos para el examen de certificación final, ¿no? Que es el que va a venir, el de verdad. Es lo mismo. Ustedes pondrían los tópicos, pondrían de qué se basa el conocimiento en el que se van a generar las preguntas y luego esto generaría las preguntas para que el estudiante las llene y luego evalúe cómo va, en qué nivel está. Esto ha sido bastante sencillo, pero podrían hacer otras si lo quisieran. Después vamos a crear una nueva, porque me están pidiendo otro ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, una nueva aplicación en el que pídele al estudiante que, primero, crea la aplicación en español. Pídele al estudiante que ingrese, por ejemplo, 3 características sobre lo aprendido en clase y 3 términos de glosario y un, una imagen, arma una imagen, por ejemplo, sobre el input. ¿Ok? Cualquier cosa, ¿no? Puedes hacer varias aplicaciones en realidad. Acá más va a ser la creatividad de docentes. Yo no estudié educación, soy ingeniero, entonces seguramente ustedes van a tener mejores ideas que yo. Entonces acá están características, término 1, término 2, término 3. ¿Ok? Y acá se genera una imagen conceptual. Entonces vamos a comenzar con primera característica. Voy a poner cualquier cosa. No tiene nada que ver, sí, solo para que se genere. Característica, superficie plana, horizontal, eh, vertical. Y vamos a poner superficie
No, sumergida. puede ser inclinada y curva, estimado José. Ya, ok. Superficie Acá en vez de horizontal, plana, no, o sea, es superficie horizontal, punto, superficie inclinada y superficie curva, ¿no? Son tres tipos de ya, ok. Superficie curva. curva. Ok, Así es. listo. Y algunos términos, por ejemplo, podríamos poner acá como glosario. Eh, La fuerza hidrostática, determina la fuerza hidrostática, ¿no? En una superficie plana, una superficie inclinada y una superficie curva, ¿no? Son diferentes. ya, a ver, vamos a poner esta información y le vamos a poner dos cositas más. Acá voy a volver a poner superficie y vamos a poner sumergidos, cualquier cosa, ¿ya? Entonces, voy a darle clic en play y lo que va a hacer es, esto va a convertirse en un juego para poder capturar, obviamente, información de clase relevante y va a utilizar un modelo de lenguaje multimodal para poder generar una imagen en base al conocimiento, ¿no? Y acá está. Ya tengo mi imagen generada en base a todo lo que yo le puse acá, ¿no? Entonces esto también es otro mecanismo que tengo. Podrían hacer una dinámica, por ejemplo, para compartir imágenes y discutirlas, ¿no? Y explicar por qué, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí pueden complementarlo como una actividad de clase. En fin, entonces, esta es Party Rock. Esta es la tercera herramienta que les quería mostrar el día de hoy. Y ahora sí hemos visto varios ejemplos prácticos, ¿sí? Y hemos desarrollado en conjunto un artículo de investigación. Ahora vamos a usar unos minutos, ya no tenemos 30 minutos, de hecho estamos un poco fuera de hora, pero quiero que ustedes intenten en estos minutos que nos quedan desarrollar cualquiera de estos casos. Si pueden más de uno, espectacular. Voy a, eh, voy a cerrar esto de acá. Sí, y si alguien tiene algún problema, consulta, duda, nos puede también, sobre estos casos, si lo están intentando desarrollar, nos pueden escribir en el chat con su prompt y cuál es el problema que están teniendo para poderlo discutir todos en conjunto. Y si tienen alguna pregunta también y quieren abrir el micrófono, no hay problema, podemos aprovechar este espacio para discutir. Entonces comenzamos. Primero teníamos a Emma y Norma. Vamos a abrir primero a Emma, que está adelante en la fila, para que pueda intervenir. No tienen que enviarme nada. Recuerden que esto no es una evaluación, es para que ustedes aprendan. Entonces intenten hacerlo ustedes mismos, abran ChatGPT o PartyRock o lo que quieran e intenten desarrollar alguno de estos casos, ¿sí? No es necesario enviar ninguna respuesta. Solamente intenten hacerlo. Y si tienen alguna dificultad, nos avisan por el chat y acá estamos Boris y yo para ayudarlos. Emma, ahora sí, tienes el micrófono libre para poder conversar. Buenas noches, José Luis, Boris y colegas. En, Buenas en, noches. en el uso que tengo, en la experiencia que tengo de uso del ChatGPT, yo tengo ChatGPT el Plus. Cuando he querido pedirle que me dé, por decir, antecedentes, ¿no? Sobre cierto tema, una base teórica, y le pido la bibliografía, y hay bibliografía de los últimos 5 años, la mayoría de las veces me da bibliografías que no existen, ¿no? Que me da el link y el link me lleva y me dice no se puede entrar. O también la otra dificultad es que cuando le pido que me haga una figura, una infografía, tiene terribles errores o gramaticales o de escritura. ¿Qué puedo hacer para que esto se corrija? Sí, a ver, Gracias. sobre el primero de la bibliografía inventada, es una de las grandes falencias de los modelos GPT. Yo te sugiero, si quieres mejores referencias, utilizar Cloud con Anthropic. Puedes entrar a cloud.com o bajarte la aplicación en tu celular también, como esta de acá, que ven acá. Y también tiene un plan gratuito y pueden conversar como si fuera ChatGPT y les va a dar mejores bibliografías. O también Perplexity, como ya lo han mencionado, es muy bueno para las bibliografías. Ahora, me ha sorprendido cómo ha trabajado GPT-5. Entonces, yo ahorita no tengo info porque literal lo han lanzado hace 4 horas. Sí. Entonces, me toca experimentar.
pero me parece que funcionó bastante bien. Tengo que comprobar las fuentes ahora para ver, pero no me había dado ese tipo de respuestas en el pasado. Sobre el tema de las imágenes, yo particularmente me gusta generar mapas mentales, pero no canvas, no imágenes completas, porque no se imaginan. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que podría ser un poco peculiar, pero tenía que confirmarme para ser padrino. Entonces me mandaron en la catequesis de confirmación crear una imagen sobre el Pentecostés. Entonces, ¿qué cosa hay en el Pentecostés? Una paloma, fuego y los discípulos. ¿Y qué es lo que puso la imagen? Puso a los discípulos en fuego y una paloma encima, ¿no? O sea, quemándose. Fue terrible. Tuve que iterar muchísimo con el prompt para poder llegar a la imagen que quería, ¿ya? Entonces, a mí particularmente, generar imágenes así de cero no me parece como que un caso súper positivo que yo tengo hoy día con la IA. Sin embargo, si itero muchas veces, sí puedo llegar a algo más o menos decente. Una cosa que a mí me ayuda mucho para que ya no tenga que volver a repetirle, o mejor dicho, volver a iterar en todas las cosas de generación de imagen, es crear un proyecto. Entonces acá ustedes pueden crear un proyecto y en este proyecto, ustedes, como este de acá de San Marcos, ustedes pueden agregarle contextos y agregarle archivos e instrucciones. Entonces, todos los chats que tengan sobre este proyecto van a seguir la misma línea. Entonces, ustedes podrían meterle todos los archivos del curso, instrucciones específicas de qué cosa quieres que no genere, por ejemplo, que no le ponga textos a las imágenes para que tú las puedas poner encima. Y cada vez que le pidas una nueva imagen en el futuro, va a seguir esas líneas. Eso va a hacer que tus prompts sean más eficientes, ¿no? Entonces es una sugerencia que te hago. En cuanto, disculpa que insista, en cuanto a las infografías, yo lo que hago es, pues, le pongo todo el contexto, ¿no? Primero que me dé un resumen, ¿no? Un, un ensayo súper estructurado y el mismo ChatGPT me ofrece hacer una infografía, ¿no? Como una imagen, resumen de todo lo que me ha dado en texto, pero el problema es no tanto en la figura, sino en las palabras, ¿no? De repente puede ser porque el lenguaje originario es el inglés y en infografías no lo escribe bien en español, ¿no? En realidad hay un problema de generación de imagen y textos. Ahí, Boris, si quieres, puedes intervenir, pero es el típico caso de los cuatro Mm. dedos en el humano, ¿no? Cuando Ah, comenzaron los sí. modelos de lenguaje generativo y le pedías que genere una persona, siempre la generaba con cuatro dedos, ¿ya? Y luego en los primeros modelos, ¿qué pasaba con el texto, no? Ah, sí, el texto era pues un garabato al final. Entonces, esto ha ido evolucionando poco a poco. Ahora, si vas específicamente a ChatGPT, no sé si seguramente has visto en redes sociales que han salido varias imágenes de cómics, que de dibujos animados, que salió un trend por redes sociales del estudio Ghibli, por ejemplo. Entonces, ese estilo de generación de imagen ha ido mejorando progresivamente. Entonces, ¿qué recomiendo? Asegurarse el modelo que estamos usando, porque puede que, así como aparece acá ChatGPT 5, estés utilizando una versión antigua del modelo. No, en este caso, ChatGPT 5, según lo que dice la documentación, podría estar escogiendo las versiones anteriores para resolver tareas. Entonces, a hoy, si tú le dices genérame una imagen que tenga cierto texto o que te muestre los dedos de una mano, va a tener Sí. mucho más probabilidad en lograrlo conforme buscas, pero siempre asegurándonos de que sea ese tipo de modelo el seleccionado. Mira lo que me generó a mí, de hecho, me creó una infografía bastante decente, pero de cualquier cosa menos del paper, ¿no? Porque Ujú. no le especifiqué que era del paper. Acá un error interesante del modelo de GPT-5, ¿no? Que hay que probar. Ujú. Pero en fin, idealmente, yo te sugiero pedirle explícitamente que no ponga textos y que te genere los recuadros para que tú ingreses el texto. Entonces, eso va a hacer que sea mejor, que sea un coayudante y no un generador completo, ¿no? Pero bueno, Exacto. vamos entonces a la siguiente pregunta. Tenemos a Norma. ¿Y Norma?
A ver, ahí está. Ah, a ver, si no vamos con Jorge. Vamos a reactivar el audio. Ya está. Ya, es que a mí no me daban el acceso para poder ingresar para hablar. Perdón, ahora Ah, ok. recién me activó. Ujú. La dejo a la profesora, no hay problema. Sí, Sí. sí, mi pregunta es bastante simple. Yo he querido entrar al Anthropic y bueno, me piden datos, pero finalmente me sale un aviso que dice consola temporalmente no disponible. He intentado nuevamente igual, he intentado otra vez igual. ¿A qué se debe o necesito de repente otro dato más que ingresar o cómo es? Eh, la verdad es que no sabría decirle. No, podría ser un tema de conexión, podría ser un tema de navegador, varias cosas. Si me envías, Norma, a mi correo, el pantallazo que te ha salido, Ah, yo puedo ya. ayudarte en privado para que sepas qué podría estar pasando y probar tal vez en otro Bien. dispositivo. Bien, gracias. Otra preguntita. Luego, cuando habló en el chat GPT-5, dijo que se le tenía que poner el sílabus y alguna otra información más. ¿Dónde se pone todo eso, esa información? Eso se hace en la parte de la carga, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, al inicio del prompt, lo que yo hice fue le di clic al botón más y aquí en Sí. el botón más le puse agregar fotos y archivos. Entonces, Ah, cuando hago eso, yo puedo atachar los sílabos, las separatas, los PowerPoints, todo. Y ahí, de esa forma, pueden agregar archivos. Si lo quieren hacer a nivel de proyecto, o sea, para que ya todas las conversaciones tengan eso como contexto y no se lo pida por cada conversación, puede ujú. darle clic a crear un nuevo proyecto y una vez que crea el nuevo proyecto le da clic a la opción que dice agregar archivos. Y acá en agregar archivos va a utilizar en todos los siguientes prompts toda esa información. Ya, ya. Muchas gracias. Muy amable. De nada. No, de nada. Listo. Ahora sí, Jorge. A ver. ¿Ya está? ¿Se pudo? Listo. Parece Ahora que sí. ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya, sí, yo lo quería tener claro era con respecto a este Party Rock que me pareció interesante. Es algo como Ajá. que antes se enseñaba a hacer el chatbot. O sea, el chatbot que tú le das un tema y que se pueda dialogar de ese tema. Pero cuando estábamos haciendo las pruebas con el chatbot, al final hablaba de otros temas y desorientaba total. Entonces, como que no me prestó mucha ayuda. Este del Party Rock, lo que quiero tener claro es, va a trabajar en base a una literatura que yo le pongo y solamente va a estar, digamos, ese límite y va a responder en función a esos límites. ¿Es así? Sí, para eso es muy importante justo afinar el prompt, ¿no? Entonces, en el prompt tú puedes ponerle también esos guardrails de contesta exclusivamente sobre estos tópicos específicos. Recuerda no decirle qué cosa no responder, sino sobre qué tiene que responder, ¿no? Solamente responde sobre estos tópicos. Ok. Entonces, no va a irse a otros lados. Ya, Eh, y también puedes agregarle, discúlpame, variables, ¿no? Que van a ayudarte a que puedas reutilizar esos exámenes. Entonces, por ejemplo, voy a volver a ampliar la pantalla. claro, porque lo que yo esperaba hacer, o todavía lo voy a probar porque me parece interesante, como te decía, en la parte literal me parece que es interesante y eso yo creo que marcándolo sí va a ser excelente. Pero lo que me da miedo es con el tema matemático, o sea, con procedimientos, con problemas que yo le pueda colocar para que se vayan entrenando los alumnos, porque a veces ellos quieren más ejercicios, y la cuestión es que a veces hago también reuniones después de hora para orientarlos, pero a veces no es posible. Y la idea es que si Claro, hay esta herramienta, le puedo poner los diferentes problemas para que puedan resolverlo, para que tengan retroalimentación, pero me da miedo todavía, porque ¿qué tal si les da una información falsa? Van a un examen y van a responder con esa información falsa y después me van a decir, pero es lo que me dijo esta la guía. IA. Y ahí está mi temor. Ahora, Claro, claro.
O sea, ahí está mi temor. Pero bueno, lo voy a probar porque es la primera vez que estoy escuchando, porque en realidad con inteligencias artificiales hay de todo, o sea, y son especialistas para cada cosa. Por ejemplo, cuando queremos hacer tal vez infografías que se está hablando, hay inteligencias que hacen eso exclusivamente. Pero si lo queremos hacer todo con el ChatGPT, es muy limitado. O sea, el ChatGPT, por ejemplo, puede crear canciones. Sí, puede hacer canciones, pero no le va a poner la música. En cambio, hay IAs que sí le ponen la música y le ponen todo. Entonces hay que ver qué es lo que necesito y buscar la inteligencia artificial que pueda ayudarme. Eso sí también, hay que tomarlo, como siempre he dicho, la inteligencia artificial la debemos tomar como un asistente, pero no uno que haga todo por mí y que al final quiero que lo haga todo por mí y que no tenga errores. Pues puede tener errores y yo lo puedo corregir, pero ya me ayuda un montón, porque esa es la idea. O sea, no es que haga todo lo que yo quiero y que lo haga perfecto, porque no va a ser. Y yo tengo que tener un conocimiento previo para saber que lo que está generando sí tiene sentido de lo que yo necesito. Porque si Correcto, le enseñamos al alumno a que enseñe y que simplemente copiar y pegar, pues ¿qué está aprendiendo? Ok, utiliza la claro. inteligencia y después ven y explica las respuestas que te ha dado y tú comenta qué crees de esa respuesta. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Porque esa sería la forma. Y creo que ese es el máximo provecho que le tenemos que hacer. Eso quería comentar, gracias. No, súper, súper. Y de hecho, creo que sería interesante algo al revés, ¿no? Que el estudiante le ingrese el problema a la IA y que el estudiante le corrija la respuesta a la IA en vez de que la IA le responda y le Sí. corrija el problema al estudiante, ¿no? Entonces, podría ser un mecanismo, digamos, diferente de poder interactuar con la inteligencia artificial con menos riesgo, por ejemplo. Hasta el examen Entonces, podría ser ese, ¿no? El examen podría exacto, ser, yo como profesor voy y le digo, oye, mira, te voy a dar como tarea que generes este artículo y el examen, en el siguiente artículo generado con ella, ayúdame a identificar qué aspectos debe corregirse, ¿no? Entonces, correcto. es algo así, ¿no? Es probarle al alumno que puede llegar a ser incluso el feedback a la inteligencia artificial. Un punto Bueno, importante que vamos. mencionaste, Jorge, solo ahí por terminar, Sí, sí, dale, José Luis, dale. es el de usarla como si fuera un compañero, digamos, ¿no? Y justo es a eso mismo deberíamos apuntar, ¿no? A potenciar a las personas por el medio de estas aplicaciones. Party Rock tiene esos playlists que ves allí, que es un montón de ejemplos de todas las personas que han publicado allí. Sirven de ejemplo y guía, si es que queremos luego revisarlos. Yo soy un montón y justo hay de educación. Y ahí pues exámenes, ves, por ejemplo, de los de programación hay creo un compañero para aprender a programar en Python, hay miles de cosas ahí. Entonces, si es que tenemos un poco las ganas de ver cómo más podemos apoyarnos de Party Rock, ahí hay una guía. Pero sí, debería ser eso, ¿no? Como un compañero, algo que está al costado que te potencie. No, no debería ser al revés. Así es, gracias, gracias Boris por intervenir. Vamos con la última pregunta ya para cerrar de Ernesto. Vamos a activar el audio. Ernesto, adelante. Sí, sobre este ejercicio que hicimos, esta tarea, desarrollar una investigación con el tema de clase, no capté si vamos a enviarlo por un formulario como enviamos casos de uso la sesión pasada anteayer. O sea, ¿es un No, ejercicio, una actividad tarea o eh, solo era para verlo? es una actividad en clase nomás, no hay ninguna evaluación ni nada. Solamente para que ustedes intenten y si tienen algún inconveniente al momento de intentarlo, nos avisen por acá, ya sea Listo. por el Muchas chat gracias. o por micrófono. No de nada. Ok, les voy a compartir nuevamente mi correo por acá. Nuevamente, disculpen si no uso la mejor metodología educativa, no soy profesor, no estudié educación, soy ingeniero, entonces ahí recibí feedback de profesores sugiriéndome metodologías específicas de educación. La verdad es que así como para algunos educadores la programación es chino, para mí las metodologías educativas son chinas, les prometo que voy a aprender. Pero sí tratando de transmitir un poco experiencia en este tema y tratar de que podamos todos aprender un poquito uno de otro. Eh, ya no nos queda mucho tiempo, así que la parte de RAC, de recuperación aumentada, lo vamos a ver la siguiente sesión, creo que va a estar
súper bien para poderlo conectar con agentes Sí, y poder verlo todo en un solo hilo. Yo les prometo que en la siguiente sesión van a aprender cómo crear una versión digital, muchos años luz de ustedes para ayudarlos en la docencia. Así que espero que lo puedan aprovechar. Esta parte creo que va a ser súper práctica, no vamos a tener casi nada de teoría. Así que nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo, muchísimas gracias por compartir, por participar y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias, Boris, también gracias a por tu todos, apoyo. gracias a ti, José Luis, por la invitación. Listo. Muchas Bueno, gracias. entonces, buenas noches, que les vaya súper bien. Nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos, cuídense. Bien, muy bien, muchas gracias, estimados. Antes que terminen vamos a dar una foto oficial para, Ok. muestra pues, de este evento. Ahí también nuestro licenciado Eder Montero hará la toma respectiva, ¿no? Y más bien les agradezco bastante por su participación y los esperamos el día de mañana, pues a las 5 de la tarde y saludamos por la presencia acá del ingeniero José de José Yapur y de Boris Zamora, ¿no? Con lo cual le agradecemos infinitamente su participación. Estimado Ebre, ¿ya estamos listos para la foto? ¿Me confirmas? ¿Aló? Ya se tomó ya. Muchas gracias. Los esperamos mañana a las 5 Gracias, de la tarde. cuídense. Un fuerte Gracias. Chao, abrazo y chao. hasta Nos vemos. mañana. Saludos. Chao. Ya, gracias. Muchas Gracias, gracias. Bori, gracias, José. Muy Gracias. amable. Hasta luego. Hasta luego.